Bueno, hermanos, bienvenidos. Hoy en la mañana algunos se confundieron y pensaron que íbamos a hacer el culto allá en el velatorio. No sé si al final algún grupo o algún hermano habrá ido a ese lugar. Así que si está allá, le mandamos un saludo y que pueda ver el culto en línea en su teléfono, si es que se equivocaron al final. Pero me dijeron que algunos se habían confundido y pensaban que íbamos a hacer el culto allá. Así que ojalá que no hayan ido antes de tiempo. Sobre todo después, sabiendo que el vuelo se retrasó un poco, así que a las 7 es la hora. Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 11. Vamos a estudiar el día de hoy la quinta petición que aparece en la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 11. Si me permiten leer, ustedes siguen con su mirada este pasaje, versículo 1, capítulo 11, versículo 1 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Versículo 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche, le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, aquí Jesús anima a sus discípulos a orar: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hemos dicho en las semanas anteriores, tenemos aquí una presentación magistral de Jesús acerca de la oración, respondiendo una pregunta directa de sus discípulos: Señor, ¿cómo debemos orar? Queremos aprender a orar como tú oras. Y Jesús entonces enseñó a sus discípulos cómo orar. Y tenemos aquí, hemos dicho el qué, el cómo y el por qué de la oración. ¿Qué es la oración? Es algo que está asumido. Ustedes se fijan en un pasaje tan importante que trata acerca de la oración. En particular, Jesús nunca tiene que definir lo que es la oración para sus discípulos, porque Él asume que sus discípulos saben lo que es la oración, son judíos, tienen toda una tradición del Antiguo Testamento, ellos entienden lo que es la oración, pero el hecho de que Jesús asuma eso no significa que nosotros lo debamos asumir. La oración tiene una definición y yo entiendo que todos los que están en este salón saben lo que es orar, por lo menos en un sentido muy básico. Y lo que tenemos en los versículos del 2 al 4, entonces, es el cómo de la oración. El cómo de la oración, eso es lo que estamos estudiando, cómo orar. Y los versículos del 5 al 13 tenemos el porqué de la oración, por qué debemos orar. Y Jesús enseña varias verdades que las vamos a cubrir Dios mediante en los años que vienen, porque al paso que vamos ver esta frase por frase en estos 4 versículos, es una broma, obviamente, pero en los meses que llegan, o semanas, mejor dicho, vamos a cubrir estos 13 versículos que tenemos aquí en el capítulo 11. La primera de estas peticiones que le hemos estudiado aparece en el versículo 2. Algo clave para entender es que Jesús dice: cuando oréis, decid. Cuando oréis, decid. Esta es la oración modelo, es una oración modelo, pero Jesús dice: cuando ustedes oren, digan esto, digan esto. Así que no tenemos necesariamente una falta, una carencia de estructura en nuestra oración, todo lo contrario.
tenemos la libertad para dirigirnos al Señor con algunas peticiones en nuestras propias palabras, como nuestro corazón y nuestra alma lo quieran revelar, pero hay una estructura clara. Y esta estructura nosotros debemos seguir entonces en nuestras oraciones diarias. Y la primera es: Padre nuestro que estás en los cielos, según la versión de Mateo, santificado sea tu nombre. Es adorar a Dios, es magnificar el nombre de Dios. Hemos estudiado, esta es la segunda petición: venga tu reino, venga tu reino. Este es el reino de Dios, el anhelo que nosotros expresamos por que este reino, con todo lo que implica, se manifieste en medio de nosotros para que tome su lugar en lugar del gobierno de los hombres, el gobierno de los reyes, el gobierno de los políticos bajo los cuales vivimos el día de hoy. Algún día va a terminar. Hemos dicho, esta es una petición política en un sentido, porque es un mensaje político. Les estamos diciendo a los políticos: sus gobiernos van a terminar cuando el reino de Dios se manifieste. ¿Y sabes qué? Yo estoy orando para que eso suceda. Yo estoy orando para que tu reino termine y el reino de Cristo comience aquí en la tierra. En tercer lugar, tenemos la tercera petición en el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí ustedes notan un cambio en la oración de Jesús y en la misma estructura. Las primeras dos peticiones se enfocan en Dios, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Estamos enfocados en Dios y así es como debemos abrir y comenzar toda oración. Esta es la puerta que nos permite entrar al trono de la gracia y no abrimos esa puerta mirándonos a nosotros mismos, sino que abrimos esa puerta mirando a Dios y enfocándonos en Él. No comenzamos a orar haciendo referencia a nuestras necesidades, sino que comenzamos a orar adorando a Dios, contemplando a Dios, viendo su santidad, entendiendo su santidad y manifestando lo que toda nuestra alma quiere manifestar en el momento en que nosotros meditamos en la realidad de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la Santa Trinidad, todo lo que Él es y todo lo que Él significa. Y esto es lo que resume las dos primeras peticiones. Pero ahora vamos a la tercera petición, y en la tercera petición ahora vamos a hablar de nuestras necesidades. Y estas tres necesidades que aparecen en las tres últimas peticiones, en los versículos 3 y 4, hablan de nuestra debilidad y nos recuerdan que no somos para nada insuficientes. Somos todo lo contrario, no somos para nada suficientes, mejor dicho, somos totalmente insuficientes en nosotros mismos. Todo el tiempo somos insuficientes y las dos peticiones y las tres peticiones que aparecen aquí nos recuerdan de eso. El pan, el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesitamos entonces pedir al Señor para subsistir físicamente aquí en la tierra. Él es el Dios no solo de los bienes espirituales, sino Él es el Dios de los bienes materiales. Y todo bien material y algo tan esencial como la comida, que es lo que representa el pan, y aún todas las necesidades físicas que necesitamos para subsistir vienen de la mano de Dios. Y todos los días entonces asumimos que en la mañana nos levantamos a orar al Señor y en la mañana le pedimos por el pan de ese día. Esto es día a día, pedimos al Señor que provea nuestras necesidades. No pedimos que bendiga necesariamente la comida que pensamos que ya tenemos, sino que vamos directamente a la fuente. No es la comida en nuestra refri, no es la comida en nuestras gavetas, es la comida que va a venir de Él directamente, que va a ser provista en nuestra mesa, y queremos pensar en el proceso, en todo el proceso que Dios permitió para que esa comida llegue a nuestra mesa. Viene de su mano y le pedimos entonces: danos el pan nuestro de cada día. Y eso nos lleva entonces al versículo 4, que es la penúltima petición. En el versículo 4 tenemos ahora una necesidad más imperante incluso que la del versículo 3. Y esto nos introduce al tema del perdón de nuestros pecados, al tema del pecado del hombre y al tema del perdón. Dice el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. La segunda parte de esta petición es: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es la quinta petición.
Y la última es, no nos metas en tentación, que vamos a dejarla para la semana siguiente, si Dios lo permite. Enfoquémonos en este versículo 4, entonces. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cada vez que hablamos del pecado hay una dificultad que se ha añadido conforme ha pasado el tiempo. Y no es lo mismo que antes. Hace algunos siglos, hace 300 años aproximadamente, era mucho más fácil hablar del pecado en el mundo occidental, en el mundo como lo conocemos. Porque hace 300 años las personas, la civilización y la sociedad por lo menos aceptaban el hecho de que la Biblia era la revelación de Dios y que era la revelación suprema y que la teología era la reina de las ciencias y que todo lo que decía la Biblia era la verdad. Y debía ser aceptado y debía ser recibido sin ningún tipo de reparos. Esta era la civilización y nuestra sociedad hace 300 años. Y en una civilización como esa entonces, lo que la Biblia decía acerca del pecado era aceptado. Era aceptado sin excusas. El pecado es pecado. Estamos muertos, nacemos en pecado, lo que se llama el pecado original. Y ese pecado nos lleva a la condenación bajo la ira de Dios. Hay una sola forma de ser librados de la condenación de nuestros pecados, y es por medio del perdón que ofrece Cristo por su sacrificio en la cruz. Este era el mensaje universalmente aceptado, por lo menos en el mundo del occidente hace 300 años. Pero algo ocurrió que comenzó a cambiar las cosas en el mundo entero, y es uno de los eventos que se conoce como la era de la Ilustración. Y en la era de la Ilustración, alrededor de los 1700 en adelante, todo comenzó a cambiar y comenzaron a nacer filosofías, comenzaron a nacer teorías. Y el hombre comenzó a imponer su razón por encima de la escritura y de la revelación. Y pronto el mundo cambió y ahora lo que la Biblia dice no es lo más importante, no es lo que tiene que ser aceptado, sino antes debe ser comprobado por medio de la razón humana, por medio de la ciencia, por medio del descubrimiento y las invenciones. Y el hombre se volvió el centro del universo, no la Biblia y no Dios. Y desde esa perspectiva hasta ahora ha habido muchos cambios. Y entonces cuando hoy decimos pecado, ya no significa lo mismo que para las personas de hace 3 siglos o 4 siglos. Ahora, cuando decimos pecado, suena a una aberración para la sociedad. Hoy se cree que el hombre es bueno, según la sociedad moderna. El hombre es básicamente bueno, el hombre es esencialmente bueno. Y esta es una de las razones por las que cuando predicamos el Evangelio tenemos que asegurarnos que las personas entienden que no son buenas, sino que son malas. Tenemos que asegurarnos que las personas entienden que el problema de ellos no es que han hecho algunas cosas de las que se avergüenzan el día de hoy, sino que han nacido en un estado de corrupción del cual no pueden salir. Están en una cárcel de impureza, de la cual no tienen la llave para salir, y están allí encerrados, atestados de todo tipo de mal, aunque no lo vean, pero esa es la realidad que la Biblia enseña. El hombre no es bueno, el hombre es malo. El día de hoy también, cuando hablamos de pecado, entonces entra de inmediato la discusión acerca de la psicología. Y todo lo que la psicología ha redefinido acerca de lo que la Biblia enseña, específicamente del pecado, son filosofías que determinan, lo que se llama filosofías deterministas. Entonces, en parte, la psicología enseña que nosotros somos el producto de algo que está a nuestro alrededor, de nuestro ambiente, de nuestro entorno. Las cosas malas que yo hago cuando soy adulto no son culpa mía, son culpa de cómo fui criado. Son culpa de mi familia, de cómo mis padres me criaron, de cómo el cura de la parroquia me enseñó, de cómo la iglesia evangélica a la que asistí me enseñó, de cómo el colegio, de cómo el entorno político y religioso me formó como persona. Yo soy el producto de todas estas cosas. Por lo tanto, cuando yo hago cosas que no debo hacer y que van en contra de la ley, yo no soy el culpable. El culpable es mi entorno. El culpable es lo que hay a mi alrededor. Esto es lo que enseña la psicología. Redefine lo que es el pecado. A esto podemos añadir el relativismo moral. Ya no hay lo bueno y lo malo. Cada uno define lo que es bueno y lo que es malo. El día de hoy decir que el homosexualismo es pecaminoso, decir lo homosexual, tú vives una vida pecaminosa, aunque le digamos con amor, esto es interpretado como un mensaje de odio.
de parte de nosotros. La iglesia entonces predica un mensaje de odio por llamarle al pecado pecado, el relativismo moral, el aborto. Y por último, tenemos que reconocer, y esto trae la discusión acerca del pecado a un plano mucho más personal para nosotros, y es que hablar de nuestro pecado no es necesariamente un tema placentero para nosotros. No es placentero hablar de nuestro pecado. Es más fácil siempre hablar del pecado de otras personas, pero no del nuestro. Y esto ha hecho entonces que la definición de pecado también pierda su valor bíblico, su definición bíblica, porque no se habla con frecuencia del pecado, incluso dentro de la iglesia evangélica. Pero aquí tenemos a Jesús confrontándonos con una realidad, y es la realidad de nuestro pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar. Ahora yo quisiera dividir este versículo 4 en 3 puntos simples y fáciles de seguir. En primer lugar, la necesidad, esta es la palabra perdónanos. Esta es nuestra necesidad, perdónanos. En segundo lugar, tenemos el asunto. ¿Cuál es el asunto? Nuestros pecados. Aquí estamos pidiendo acerca de nuestros pecados. Este es el asunto. La necesidad, el asunto, y por último, la condición. La condición por la que recibimos el perdón, la segunda parte del versículo 4, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es la condición, perdonar a todos los que nos deben, a todos los que han pecado contra nosotros. Entonces, tenemos la necesidad, el asunto y la condición. Veamos primero la necesidad, tenemos la palabra perdónanos. Esta es la palabra casi predilecta de los autores del Nuevo Testamento para hacer referencia al perdón. Es la palabra griega phiemi. Phiemi generalmente en su uso más literal, esta es una palabra que significa causar que alguien o algo proceda a una separación. Implica una separación, phiemi, separación. Por eso a menudo en los evangelios aparece esta palabra y se traduce como y dejándolos ir. Cuando Jesús dejó ir a la multitud o a los discípulos, o Jesús se fue de allí o se apartó. La idea de separación. Y en este contexto particularmente, cuando la palabra se traduce como perdón, obviamente no como separación, sino como perdón, es porque en la mente del autor él está pensando entonces en una liberación, quizá si continuamos con el tema de separación, de una liberación de una obligación moral o una obligación legal. Entonces el significado de esta palabra viene a ser cancelar en este contexto, remitir, cancelar algo. A menudo la palabra se usaba entonces para liberar a alguien de una relación legal. Puede ser una relación matrimonial en el caso del divorcio, liberar a alguien de algún oficio, de alguna obligación, o liberar a alguien de alguna deuda, perdonando su deuda monetaria. Y de ahí entonces los autores del Nuevo Testamento usan esta palabra para hacer referencia a la liberación de nuestra culpa, el perdón. Y se traduce como perdón, phiemi, perdón. Tenemos una interesante ilustración de esto en el Antiguo Testamento. Justamente esta idea de separación, de liberación. En el capítulo 15 de Deuteronomio, ustedes recuerdan, Israel era una pequeña teocracia. No eran un grandioso número de personas, aunque Dios cumplió su promesa de que serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y estaban todos allí en Israel, estaban en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, preparándose para entrar en la tierra prometida. Y como era una teocracia, Israel no tenía rey, no tenía políticos, no tenía gobernantes. Estaba Josué, estaban después otros ancianos. Pero se supone que en Israel se debía hacer la voluntad de Dios. Y las leyes de Israel reflejaban, la constitución de Israel reflejaba el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Y eso lo vemos aquí plasmado en Deuteronomio capítulo 15. Noten lo que dice el versículo 1 acerca de la liberación. Estas son las leyes que tienen que ver con la remisión, la liberación. Dice, cada 7 años harás remisión. Cada 7 años.
¿En qué específicamente? Versículo 2 dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Y aquí está la idea entonces de la liberación. Alguien debía algo, algún dinero a otra persona y se cumplían 7 años de esa deuda tenía que ser perdonada completamente según la ley de Dios. Noten el versículo 12 acerca de las personas, de los esclavos, que en realidad eran esclavos o siervos bien tratados por sus amos. No se hagan la idea de que eran esclavos como hemos visto en películas o una historia de la humanidad. Dice el versículo 12, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, esto es, si un israelita se vendía a sí mismo a alguna familia, ¿por qué alguien haría esto? Bueno, alguien haría esto porque no tenía trabajo, porque no tenía que comer, no tenía plata para hacer nada, y la única forma de subsistir entonces era ofreciéndose a sí mismo como esclavo de alguna familia que sí tenía los medios para sustentarla. Y así podían sobrevivir. Entonces, en este contexto, en realidad, la esclavitud era justamente para salvar a las personas de la muerte, de morir de hambre. ¿Y qué se debía hacer? Dice versículo 12, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiese servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y generosamente, versículo 13, cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Aquí tenemos otra referencia a la liberación, entonces. Eran libres ahora, y uno puede imaginar el suspiro de las personas que ya no estaban más obligadas bajo la ley, ya sea a pagar algún monto de dinero o a prestar sus servicios de esclavitud a alguna familia cuando llegaba ese 7º año. Ese era el año de su liberación. Literalmente liberación física, liberación de deudas. Había una gratificación, y ustedes pueden imaginar eso, había un descanso del alma. Y esta es la idea de perdonar. A nosotros se nos libra de una deuda, como Mateo 6 dice, en la versión de Mateo 6 Jesús usa la palabra y perdonarás nuestras deudas. Mateo utiliza la palabra pecados y perdonarás nuestros pecados. Y ahora nosotros entonces podemos respirar, ahora podemos descansar porque nuestra deuda ha sido pagada, porque nuestra culpa ha sido quitada. Ahora esto ocurre en nuestra salvación. Nuestro perdón lo recibimos en nuestra salvación, pero noten el tiempo verbal. Si regresan a Lucas 11, versículo 4, Jesús dice, y perdónanos, y perdónanos. Y ustedes se pueden fijar fácilmente que el verbo perdónanos está escrito en presente. No está en pasado, no está en futuro, sino en presente. Si recuerdan las lecciones de Nacho, esto es lo que les va a enseñar. Este es presente, claramente presente, y perdónanos. Sin embargo, les voy a introducir algo un poco más complicado que Nacho. Y es que en el idioma original, en el griego, literalmente esta palabra está escrito en algo que se llama aoristo. Y el aoristo por lo general siempre se traduce como pasado. Pero aquí la versión Reina Valera correctamente lo ha traducido como presente, aunque sea un aoristo. Y la razón es porque este aoristo en realidad está presentando en este contexto particular un hecho general, sin ninguna referencia al tiempo, simplemente presenta un hecho o un evento general. Es simplemente un evento que sucede. Un evento que sucede y que puede volver a repetirse. En otras palabras, es algo habitual. Es algo habitual y por eso ha sido traducido y perdónanos. Es un imperativo, pero es un aoristo que se traduce como presente. Perdónanos. Es decir, esto es algo que hacemos continuamente. Esto es algo parte de nuestra vida. No es solamente pensando en el momento en que yo fui salvo, cuando pedí perdón por mis pecados para llegar a la salvación y a la vida eterna. Esto es parte de mi vida cristiana. El versículo 4. Y perdónanos.
Por eso la Biblia lo traduce como presente. Ahora, esto nos dice algo a nosotros. Esto comunica algo, un mensaje. Y es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Aquí hay una suposición, aquí hay una idea implícita. Y es que Jesús está asumiendo que sus discípulos van a seguir pecando. Por lo tanto, Él asume que nosotros vamos a seguir pecando. Así como nosotros oramos, según la petición anterior, danos el pan nuestro de cada día, también oramos entonces, Señor, perdónanos los pecados nuestros de cada día. Y por eso Jesús nos recuerda, el apóstol Juan nos recuerda en el capítulo 1 de su primera carta, en 1 Juan 1, ustedes se acuerdan lo que dice en el versículo 8, Él dice, si alguno dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. La verdad no está en él. Un cristiano sincero, un cristiano maduro va a afirmar esto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la realidad, y esta es la realidad que tenemos que aceptar, y esta es la realidad que Jesús está asumiendo, que la vida incluso de un cristiano está lamentablemente también caracterizada por que sigue pecando. Hay una gran diferencia, no me malinterpreten, hay una gran diferencia cuando llegamos a la salvación en nuestra relación con el pecado. Hay una gran diferencia. Y dejamos de pecar como antes pecábamos. Pero eso no significa que el pecado ha desaparecido de nuestras vidas, todo lo contrario. Tenemos pecado. Y esa es nuestra mayor necesidad. Por eso la mayor necesidad es el perdón. Más importante que la necesidad anterior del pan es la necesidad del perdón de nuestros pecados. La historia, la Biblia nos dicen que es mucho más trágico. Es eternamente trágico morir sin pan. Es más trágico morir sin pan que morir sin perdón. Uno puede morir sin pan, pero morir con perdón. Pero si uno muere con pan y sin perdón, esto es eternamente trágico. Ustedes recuerdan la historia o parábola que Jesús contó del rico y Lázaro. Y el texto dice claramente, Jesús enseña allí explícitamente, dice que el rico hacía banquete todos los días con esplendidez. Es decir, el pan no era algo que le faltaba al rico. Y mientras Lázaro estaba mendigando, un día los dos murieron, se fueron de este mundo. No sabemos por qué murió el rico, no sabemos por qué murió Lázaro. Probablemente Lázaro murió por falta de pan, quién sabe. Pero los dos murieron y el rico se encontró en el lugar de tormento y Lázaro en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Pedir por el pan es algo necesario. Es lo que Jesús nos enseña en la petición anterior. Debemos pedir para que Él provea nuestras necesidades físicas y materiales, las justas necesidades, no más de lo que necesitamos. Si Él quiere darnos más de lo que necesitamos, está muy bien y lo hace por alguna razón. Y gloria a Dios por ello. Pero eso no debe consumir tanto nuestro tiempo en nuestra oración, eso no debe consumir tanto nuestra energía, que dejemos a un lado o poco o menos tiempo a la petición que debe tener prioridad en nosotros, que es la del versículo 4, perdónanos nuestros pecados. La realidad es que entonces el pecado nos va a acompañar. Y probablemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la tentación está allí, es lo que Jesús enseña en la siguiente petición. Y no nos metas en tentación. No piensen mucho, cuando piensan acerca del pecado, no piensen mucho en el futuro, porque eso los puede deprimir. Cuando piensen en el pecado, no piensen en el futuro, no piensen cómo van a pecar. Pero esto significa que el pecado no es solamente un acto bochornoso en lo externo o un escándalo moral que provoca vergüenza, es mucho más útil que eso. Si Jesús nos está enseñando aquí que esta petición debe ser algo ordinario en nuestra confesión, en nuestra súplica, en nuestra oración diaria, eso significa entonces que el pecado es mucho más sutil que simplemente cosas externas que traen vergüenza a nosotros y que son muy vistas como malas por la sociedad.
si esta es una petición diaria, es porque el pecado no se limita a estos hechos vergonzosos, sino a cualquier pensamiento, actitud que no se conforma al perfecto estándar de Dios. Agustín definió el pecado hace muchos siglos. Él definió el pecado como cualquier pensamiento, palabra o acción contra la ley eterna de Dios. Y yo les digo, el creyente maduro no es el que pide perdón menos veces a Dios, sino el creyente maduro es el que pide perdón más veces a Dios. ¿Saben por qué? Porque el creyente maduro es el que puede ver mejor la propia corrupción de su corazón. El creyente inmaduro no puede ver con la misma claridad la corrupción de su propio corazón. Por lo tanto, dejará pasar pecados y por lo tanto va a pedir menos veces perdón al Señor. El creyente que pide más veces perdón al Señor, ese es el creyente más maduro, porque ve más su pecado. Y esto es lo que Jesús está enseñando aquí. Esta es nuestra oración diaria. Por eso, Señor, perdónanos nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el requisito para recibir el perdón? Solo fijándonos en la primera parte del texto, solo esta palabra, perdónanos, no hay más. No encontramos más. Esto es pedir perdón, es confesar, es pronunciar con nuestra boca al Señor. Señor, he pecado, perdóname mis pecados. Pero estas son algunas verdades que están implícitas aquí, que son importantes también. En primer lugar, esto no es confesionalismo. Es decir, no es la idea de que yo cuando cometo un pecado simplemente por el hecho de pronunciar las palabras perdóname mis pecados o perdona nuestros pecados, voy a ser perdonado inmediatamente. No es confesionalismo, no es que las palabras tengan algo mágico en sí mismo. Por otro lado, no hay obras meritorias aquí. No hay obras meritorias. La posición de la Iglesia Católica Romana sobre la penitencia está completamente ausente de la enseñanza de Jesús acerca del perdón de pecados. Él simplemente dice, y perdónanos nuestros pecados. No hay penitencias, no hay méritos por los cuales nosotros ganemos el perdón de Dios. Estaba leyendo un artículo en esta semana sobre el budismo. A veces no sé qué hago leyendo esas cosas. Pero estaba leyendo esto y pensé que era una buena ilustración porque en un diccionario, el autor de este artículo, un diccionario budista, él dice esto acerca del perdón de pecados. Y dice lo siguiente, esto es lo que dice el diccionario budista acerca del perdón de pecados. Ustedes han escuchado por allí acerca del karma y estas palabras que escuchan en la televisión y en la radio y ven en el internet, todo esto viene del budismo. Pero esto es lo que dice el diccionario del budismo acerca del perdón de pecados. Dice, según la doctrina del budismo, nadie, ni siquiera Dios, ni un santo puede absolver al ser humano de los malos efectos de sus propias acciones. La labor de emancipación o liberación o perdón es indelegablemente individual. Y el Buda, dicen ellos, en este aspecto solo se limitó a señalar el sendero. Wow, o sea que no ofreció solución, solo indicó el sendero. Dice la segunda parte, ninguna intervención arbitraria de terceros puede significar expiación, pues ello alteraría el riguroso principio de la justicia que rige el universo. En el orden personal, cada cual, noten cómo termina, cada cual se erige en su propio salvador o destructor. Esto es el karma. Cada cual se erige en su propio salvador o su propio destructor. No hay mediación de terceros, dice, entre nosotros y el perdón divino. Nadie que intervenga a nuestro favor. O yo me salvo o yo me destruyo. ¿Qué religión más paupérrima es esta? Que deja al hombre a sus propias obras para que se redima a sí mismo. Este es un mensaje diabólico.
Este es un mensaje de Satanás, es un mensaje falso, es un mensaje que condena a las personas y que no permite que un mediador entre para otorgar salvación y darnos algo que nosotros no podemos conseguir. El cristianismo dice todo lo opuesto a esto. El cristianismo dice, efectivamente necesitamos un mediador, porque nosotros no somos los que dirigimos nuestro propio destino, no somos nuestro salvador o destructor, es Dios nuestro salvador o nuestro destructor, y por medio de su Hijo tenemos el perdón o la condenación. Entonces, no es confesionalismo, no es por medio de méritos. Pero ¿qué implica esto? Y perdónanos nuestros pecados. Si no es confesionalismo, si no es por méritos que recibimos el perdón, porque ha de ser, y la Biblia enseña claramente, es por medio de la fe y el arrepentimiento. Por medio de la fe y el arrepentimiento. Hay un versículo, maravilloso versículo en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que no creo en el Antiguo Testamento porque enseñamos hace varios miércoles. Pero aquí hay una prueba de que los principios, no la ley mosaica, pero los principios del Antiguo Testamento rigen todavía hasta el día de hoy como principios generales o universales. Y maravillosamente en Isaías, el capítulo 55, el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esto es arrepentimiento. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y la segunda parte del versículo es fe. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es arrepentimiento por un lado y fe por otro lado. Arrepentimiento y fe son dos caras de la misma moneda. En el arrepentimiento abandonamos el pecado y en la fe nos volvemos hacia Cristo para el perdón y la justicia. Y esto es lo que implica. Jesús dice, y perdónanos nuestros pecados. No nos está diciendo cómo recibimos el perdón, porque Él mismo ha dispensado el perdón. Él mismo dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Él mismo le dijo a la mujer impura, tus pecados te son perdonados, porque Él es divino, porque solo Dios puede perdonar. Pero esto es lo implícito, el arrepentimiento y la fe para recibir este perdón. No son obras, no son méritos, no son penitencias, tampoco es el confesionalismo. Las palabras mágicas no funcionan, no son vanas repeticiones. Con la fe, con actitud interna de fe y de arrepentimiento, yo voy al trono de la gracia y le digo a Dios, perdóname mis pecados. Y entonces Él será amplio en perdonar. Ahora, eso asume algo, porque hay muchas personas que saben que son pecadoras, pero no se vuelven a Dios para pedir perdón por sus pecados. Y pueden haber varias razones para esto. Pero una de las razones probables y que siempre está latente en la mente de las personas es que no conocen lo suficientemente a Dios para acudir a Él y recibir el perdón. Para que se cumpla esta petición, uno tiene que saber quién es Dios y cuál es la naturaleza perdonadora de Dios. Dios tiene una naturaleza perdonadora y tengo la gran tentación de leer los 57 versículos que tengo aquí citados en mi papel, pero no voy a hacerlo, voy a hacer solamente algunos de ellos porque son demasiados que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero noten en Éxodo 34:7 dice: el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta es la relación entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero es un Dios que guarda misericordia a millares y que perdona la rebelión. Algo muy similar en el tiempo de la Reforma, cuando Israel se estaba reformando temporalmente en Nehemías, el capítulo 9, noten lo que dice, Nehemías 9:17, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero noten, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En el Salmo, vamos a leer algunos salmos, en el Salmo número 19, dice el versículo 12,
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí aparece la palabra líbrame de los que me son ocultos. Aquí está implícita la misericordia de Dios, por eso el salmista acude a Él para perdón. Noten el Salmo número 25, el versículo 6, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. El versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Este es el Salmo de David. Y David mismo dijo en el Salmo número 32, mucho más conocido en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, confesaré. Esta es básicamente la petición que nos enseña Jesús, es la confesión de pecados. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste, dice el Salmo 65, también en el versículo 3, 65:3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonaste. El Salmo número 78 dice el versículo 38, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El Salmo 86 también dice en el versículo 15, perdón que les haga leer tanto, pero dice, mas tú, Señor, 86:15, Dios misericordioso y clemente, esta es su naturaleza. Él es así, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Esta es la petición. Tenemos todo el derecho, como creyentes, por la gracia de Dios, a pedirle perdón. No es algo que Él se esfuerza en hacer. Cuando Él perdona y Él dispensa su misericordia para redimir a sus hijos, no lo hace por esfuerzo, no lo hace porque algo le cueste hacerlo. No lo hace aunque no quiera, sino todo lo contrario. Esto emana naturalmente de su corazón, de su propia alma, de su propio ser, porque Él es así, siempre ha sido así. Este es Dios. El Salmo 103, el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, es decir, infinitamente. Cuanto está, otra vez la idea del infinito en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, esto es un proceso continuo que no termina nunca, es un infinito. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús poniendo en práctica toda esta naturaleza divina en persona, siendo un hombre verdadero y diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Por eso fue llamado amigo de pecadores, porque estaba con ellos, pero estaba con ellos ministrándoles, estaba con ellos perdonando sus pecados, estaba con ellos enseñándoles a no pecar más. Esta es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando vamos a la quinta petición, el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados. Venimos con toda la confianza. Y esto es algo que los no creyentes no tienen, confianza. Pueden tener el conocimiento de que Dios perdona, de que Dios es un Dios bondadoso, pero falta la confianza para ir a Él y pedir el perdón. Y esto es algo que puede ser dado solo por la gracia divina. Ahora, noten la segunda parte del versículo 4. La segunda parte del versículo 4, estamos en Lucas 11:4, porque esto nos lleva al asunto. Pasamos de la necesidad, es el perdón, perdónanos, esa es nuestra necesidad. Esto nos lleva al asunto, es decir,
¿por qué pedimos perdón? Esto va a ser mucho más breve. Pedimos perdón por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Es decir, tenemos que tener claro, como decíamos al principio, que el pecado ha sido redefinido. La ciencia cristiana dice que el pecado es una ilusión. La ciencia cristiana es una religión. Como dirían muchos, no es ni ciencia ni cristiana. Pero así se llama, ciencia cristiana. Ellos dicen, el pecado es una ilusión. Otros definen el pecado como finitud, el hecho de que no vivimos para siempre. Bueno, eso no es pecado. Otros definen el pecado como enfermedad, lo hace la psicología. Los pecados son enfermedades del cerebro, enfermedades de la mente. Y tenemos un montón de expertos que tratan eso. Bueno, el asunto es nuestros pecados y perdónanos nuestros pecados. Noten que Jesús dice, esto es lo que ustedes deben decir. Digan así en el versículo 2. Cuando oréis, decid. Es decir, que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, tenemos que confesar nuestro pecado. No nuestro pecado generalizado, sino nuestro pecado específico. Tenemos que nombrar nuestro pecado como la Biblia lo llama. Cualquiera que sea este pecado, tenemos que confesárselo al Señor sin generalidades, sin trivialidades. Tenemos que recitarlo, por así decirlo, para estar completamente conscientes de que sabemos que hicimos algo malo y sabemos que eso que hicimos es un gran pecado y una ofensa contra Dios. La palabra aquí pecados es la palabra amartía, que aparece en el Nuevo Testamento de una manera tan frecuente. Amartía, un autor, Trench, dice que hay por lo menos en el griego 9 palabras diferentes para el pecado en la literatura griega. 9 palabras diferentes. Yo creo que eso dice algo acerca del comportamiento del ser humano. No es tan común ver tantas palabras para hacer referencia a una sola cosa, que es el pecado. 9 palabras diferentes. En español podríamos encontrar también muchas. Y eso habla del gran alcance del pecado humano. El gran alcance del pecado humano. En algún momento, cuando la sociedad pensaba que el hombre era bueno, llegó el siglo XX. Y en el siglo XX estallaron 2 guerras que asesinaron a millones y millones y millones y millones de personas. Llegó una guerra fría también entre Rusia y Estados Unidos. Hoy en la madrugada me levanté viendo en un mundo de aparente paz entre naciones, 2 naciones como Armenia y Kazajstán, creo que es que estaban atacándose entre sí. Y esto es porque hay pecado en el mundo. Y estas cosas no van a dejar de suceder. Comencé a leer un libro acerca de la Primera Guerra Mundial. A veces no sé por qué leo lo que leo, pero este libro me pareció tan interesante, el hecho de saber que el autor decía que el verano del mes de julio en Europa, este era el mes y este era el año donde nunca nadie iba a pensar que iba a estallar la Primera Guerra Mundial. Todas las naciones en Europa estaban en completa paz, la economía estaba prosperando, las personas estaban felices. Incluso algunos filósofos en Europa estaban diciendo en ese mismo año, a comienzos de los 1900 del siglo XX, estaban diciendo que ahora vamos a convertir al mundo en el ideal que tanto se ha buscado en los siglos pasados. Ahora estamos llegando al mundo ideal. Y de pronto un evento, como ha sido catalogado un torpe evento entre una nación y otra, desató la Primera Guerra Mundial que involucró casi todas las naciones de Europa. Y esa misma guerra fue la que provocó la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de Hitler y todas las cosas horrorosas que sucedieron después de este evento. Y el siglo XX, por lo tanto, resultó ser el más horrendo en lo que tiene que ver con el pecado del hombre y la maldad del corazón humano. Este es nuestro pecado. A menudo digo, puede ser controversial, que nuestro pecado no tiene ninguna diferencia con el pecado de los inconversos.
El pecado de un creyente es igual al pecado de un inconverso. No podemos calificarlo de una manera diferente. Pecado es pecado. La distinción es que el creyente se arrepienta y abandona su pecado. El no creyente no, pero el acto mismo del pecado es igual en ambos. Y eso debe elevar entonces nuestra conciencia al hecho de que nosotros podemos llevar el peligro de manchar el nombre de Dios con nuestra propia maldad. Este es el asunto, es nuestro pecado. Y el asunto está en nuestro corazón, como dice Santiago 1. Es de nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia, los malos deseos. Y la batalla se libra en los deseos. Y esto es lo que tenemos que solucionar. Pero noten la segunda parte del versículo 4. Porque el asunto, ahora tenemos la necesidad, perdónanos. El asunto, nuestros pecados, nos lleva a la condición. Y terminamos con la condición. Dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es la condición. Ahora uno puede decir, ¿cómo? Yo pensé que el perdón era por gracia, no por méritos. Y aquí aparentemente Jesús está enseñando que es por méritos. Es decir, yo voy a ser perdonado siempre y cuando yo perdone a otros. Jesús enseñó una parábola acerca de esto. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los dos deudores? Creo que está en Mateo 18. En esta parábola Jesús enseñó que había un gobernante que había perdonado una cantidad de dinero impagable. Es simplemente impagable. En Mateo 18, versículo 23 dice, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey. Mateo 18, 23, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, 10,000 talentos, solo para que tengan la idea, es imposible de pagar. Es una cantidad imposible. 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. Es decir, se convirtió en un esclavo. Esta era la idea, convertirlo en esclavo. No solo él, sino toda su familia. Dice el verso 25, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Probablemente le iba a costar todos los años de su vida pagarle esta cantidad. Pero está rogando por misericordia. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Bueno, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Los 10,000 talentos. Deuda perdonada. Wow. Esto es insólito. Esto no sucedía ordinariamente. Versículo 28, pero saliendo aquel mismo siervo que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Comparados a los 10,000 talentos, 100 denarios no es nada. Es muy poco, muy poco. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esto es lo que decía el hombre que había sido perdonado. Y la historia, la parábola cuenta por cómo se usan las palabras en los versículos 27 y 28, que esto sucedió inmediatamente después de haber sido perdonado. Es decir, no es que este siervo olvidó que alguna vez recibió misericordia de algún amo y por lo tanto no ejercitó la misma misericordia. Esto sucedió inmediatamente después de haber sido perdonado. Y le dice al otro siervo, págame lo que me debes. Versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, igual que él había hecho con el otro, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál fue su reacción? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado. Ahora esta es la clave para entender lo que está diciendo Jesús en Lucas 11:4. Lucas 11:4, allí Jesús no está hablando de que tenemos que perdonar para ser perdonados, porque eso sería un perdón por méritos. Pero noten lo que dice aquí el versículo 32, esto es clave. Siervo malvado es llamado
el que fue perdonado de los 10,000 talentos en esta parábola. ¿Qué les dice eso a ustedes? Este no era un buen siervo. Es decir, esto no refleja a un verdadero creyente. Esto refleja a un falso creyente. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y la clave, el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta era la idea. Por lo tanto, como él no lo hizo, versículo 34, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La idea es de autenticidad, no tanto de requisito, aunque suene así. Y digamos que es una condición, pero ¿por qué es tan seguro que un cristiano que ha sido perdonado finalmente va a perdonar? Decimos que es una condición, pero la idea es de autenticidad, es decir, ¿qué es lo que me dice que soy auténtico? En el versículo 4, regresando a Lucas, es que yo perdono a todos los que me deben. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, al perdonar a otros estoy demostrando que yo conozco a un Dios que es perdonador. Y si yo conozco al Dios que es perdonador es porque yo he sido perdonado, es porque yo soy salvo, es porque soy un genuino creyente. Esta condición entonces nos recuerda que somos creyentes auténticos cuando perdonamos a otros. Por eso en la parábola de Mateo 18 Jesús le llama siervo malvado. El que no perdonó reflejó ser un no creyente, un no creyente. El que perdona a otros refleja ser un creyente. Y con esa confianza vamos a Dios a pedirle perdón por nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a otros y eso nos recuerda que le pertenecemos a Él, que somos de Dios. Ahora, noten algo interesante de esta segunda parte y es la palabra que utiliza aquí Lucas, deben. Perdónanos a todos los que nos deben. No dice perdonamos a todos los que han pecado contra nosotros, sino los que nos deben. Y esta es la palabra que se usa como deuda en el Nuevo Testamento, y es la palabra que utiliza Mateo en el capítulo 6 en su versión de la oración del Padre Nuestro. Es la palabra ofeilo, es estar endeudado o deber algo a alguien. La idea de una deuda, y nosotros podemos pensar, ¿por qué Jesús pensaría en términos de una deuda? Bueno, los judíos pensaban así en términos de deudas. El pueblo judío hablaba de pecados como deudas ante Dios. Son deudas morales que tenemos ante Dios por nuestros pecados. Y esto es lo que enseñaba la ley judía, el judaísmo, en el tiempo en el que Jesús estuvo aquí en la tierra. Esto nos hace pensar entonces, en realidad esta es una figura del lenguaje, la palabra deuda. Sí, claro, nos hace pensar en deudas monetarias, en deudas financieras. Ustedes pueden pensar lo depresivo y lo frustrante que puede ser tener una gran deuda con otra persona, tener una gran deuda con alguna compañía o con algún banco. Probablemente ustedes han estado en una de ellas, probablemente ustedes están en alguna de ellas y saben de lo que estoy hablando. O probablemente estarán en alguna de ellas, ¿sí? Y no tener dinero para pagar esa deuda y la persona encargada de cobrarla toca nuestra puerta todos los días, llama al teléfono todos los días, escribe un correo electrónico todos los días, recordándonos que tenemos que pagar esa deuda. Ahora eso puede ser frustrante y puede ser muy depresivo, especialmente si no tenemos los medios cómo pagar esa deuda. Y es así como se sienten las personas cuando alguien peca contra nosotros y nosotros decidimos no perdonarle. Esta persona se siente dentro de una cárcel de culpa, de la que no puede salir a menos que nosotros le demos la llave del perdón
para poder salir. E imagínense cuando esa deuda es perdonada, esa deuda financiera es perdonada. ¡Qué alivio! ¡Qué refresco! ¡Qué alivio para el alma! ¡Qué descanso! ¡Qué paz! Trae esto a nuestro corazón. Ya no hay más deuda. Y así se sienten las personas cuando tienen la culpa de haber pecado contra nosotros. Y cuando nosotros decidimos perdonarles esa deuda inmediatamente. Noten que el alcance de este perdón está escrito aquí en el versículo 4. ¿Cuál es el alcance de esta condición del perdón a otros? Dice, porque también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A todos los que nos deben. Perdonamos, es un presente continuo, constantemente, continuamente. El énfasis aquí es que siempre estamos preparados para perdonar a cualquiera que peque contra nosotros. Siempre estamos resueltos. Tenemos nuestra mente ya preparada desde que nos levantamos de la cama, preparados para perdonar inmediatamente a todos los que nos deben, porque yo sé que eso trae descanso para su alma, porque alguna vez yo he estado en esa cárcel también. Y yo sé lo que significa recibir el descanso de que me digan, te perdono por lo que me has hecho. Y sabemos sobre todo que Dios nos ha perdonado de todo en Cristo, de todos nuestros pecados. Y eso nos lleva a esta actitud de perdón. Esta es la petición. Señor, perdónanos nuestros pecados. Y por último, terminamos con las palabras de Jesús aquí mismo. Él dijo en el versículo 2, cuando oren, digan. Cuando oren, digan esto. ¿Qué deben decir? Señor, perdónanos nuestros pecados. Pero también tenemos que decir en mi oración privada, delante de Dios, entonces también tengo que decir, Señor, porque yo también perdono a todos los que me deben. Esto no es solo algo que yo debo decirle a la persona que he perdonado. Esto es algo que yo debo decirle a Dios en mi oración personal y privada, porque Jesús dice, digan esto. Señor, perdónanos nuestros pecados, y digan también al Señor, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¡Qué alivio! Esto suple la mayor necesidad de nuestra alma, que es el pecado, la más peligrosa de todas, la más devastadora de todas, y aquí tenemos la solución. No hay penitencias, todo el perdón lo encontramos solo en Cristo, en Él, con fe y arrepentimiento. Oremos para terminar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites tener de tu palabra. Gracias porque en su enseñanza Jesús fue tan claro como el Dios infinito. Nosotros somos tan pequeños delante de ti, sobre todo cuando meditamos en un tema como nuestro pecado, como mi pecado. Nosotros somos polvo y tú lo eres todo, nosotros nada, somos impuros, tú eres puro, nosotros injustos, pero tú eres justo, somos malos, Señor, pero tú eres bueno, somos pequeños, pero tú eres grande, somos profanos, pero tú eres santo. Y es por eso que acudimos a tu gracia, a tu misericordia, a tu benevolencia que sea dispensada sobre nuestros corazones para recibir este perdón, para ser redimidos, para ser perdonados y librados de toda culpa, de toda condenación. Continuamente, Señor, necesitamos elevar esta petición porque continuamente pecamos delante de ti. Gracias porque tu misericordia es infinita sobre nosotros. Y este es nuestro descanso, esta es tu promesa y es nuestra seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por dirigirnos a ti, a tu presencia, y por la comunión, por la adoración que tenemos contigo y la comunión entre hermanos. Ahora que nos despedimos, Señor, de este culto, y los hermanos que vamos a estar y estarán acompañando a Johnny y a Lorena en este tiempo difícil, trae bendición, Señor, en ese momento. Bendice también a nuestros hermanos
que de alguna manera o por alguna razón no podrán ir. Bendice nuestro regreso a casa, Señor, y este nuevo inicio de semana. Fortalécenos, Señor, y acompáñanos con tu gracia. Lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.